una prestigiada institución que reúne a los, yo diría, la crema innata, si es que todavía es correcto usar esa expresión, de las ciencias y de las artes en México. Y ella ingresó desde 2006. Es también miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesora de las Facultades de Medicina y Psicología en la UNAM y titular del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido invitada como profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es investigadora emérita del Subsistema Nacional de Investigadores y el Instituto de Abuso de Drogas de Estados Unidos, NIDA, por sus siglas en inglés, le otorgó el Premio de Excelencia por su liderazgo internacional. También fue directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigadora en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría y la UNAM. Ha sido miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas y asesora de la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, miembro de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de OPS y la Organización Mundial de la Salud, integrante de la Red Informal de Científicos de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, y es miembro del Comité Internacional de Bioética en Salud Mental. Eh, Ella además forma parte de la Fundación Gonzalo Río Arronte, en donde, que es la que en este momento ha becado, está becando a nuestros estudiantes, y ella es presidenta del Comité de Adicciones de la Fundación. Así es que estamos ante una verdadera autoridad en la materia y esperamos que pronto se incorpore. ¿Eh? Seguramente no debe tardar. 25 y que tiene que ver con la situación difícil que hay en el ambiente y cómo esto ha generado problemas más importantes de lo que antes pensábamos o sabíamos que había. Y aunque, digamos, independientemente de que hay un crecimiento en algunos grupos de la población, también lo importante es el cambio de las drogas que se consumen por unas, digamos, cambiando las de plantas por las sintéticas o incluyendo las sintéticas. Y por otro lado también un ambiente más peligroso y el uso de combinaciones de personas que mezclan las drogas o que la toman una después de otra, que genera otro tipo de padecimientos y necesidades de atención. Y si nosotros vemos cómo está el mundo, ¿no? Vemos en este mapa, que es un mapa que llaman caliente, en donde estamos teniendo cuáles son los colores que, eh, que se reflejan en cada país. Los azules son la cocaína y en el caso de México es el tráfico. Y cuando hay tráfico que pasa por el país o incrementa, pues también incrementa la disponibilidad y el consumo. Después también tenemos un poco de rosa que tiene que ver con los opioides, con la presencia de fentanilo, principalmente en la frontera norte, aunque los decomisos en los laboratorios se ven en muchos lugares y varía, o sea, con pocos casos, y eso lo vamos a ver también en la nueva encuesta. Sin embargo, tiene mucho que ver también con la disponibilidad de acuerdo con el narcotráfico, en donde pueden estarles uniendo el fentanilo a metanfetamina, su fentanilo a heroína, y muchas veces las personas no saben qué están tomando. Entonces, el mercado que más está creciendo en México es la cocaína, aunque los resultados de la encuesta todavía no demuestran, o sea, es la cocaína por el mercado y los decomisos,
pero las encuestas no disminuye el consumo, pero tampoco aumenta, pero pues es cosa de cómo se va manejando también la presencia del narcotráfico. Y pues nosotros vemos que el tema de las drogas pues es difícil separarlo de la salud mental y que combinar estos dos elementos es importante porque pues nos dice qué está pasando con nuestras poblaciones jóvenes y cómo esta unión de diferentes drogas pues también genera otros problemas. Y tanto para los trastornos mentales como el uso de drogas, sabemos que son los 15 años, la edad pico. Este es parte de la encuesta mundial de salud mental en la que México participó y tiene, estos son los datos de todos los países, que son 29 y nos está dando la edad de inicio y digamos, la media es lo mismo que tenemos a nosotros, solo con México sin tener los otros países. Y lo que sabemos aquí es que tenemos, en las de drogas son las dos gráficas de abajo, en la del uso de drogas empieza a edades pequeñas, tiene su pico a los 15 años y baja muy rápido, pero sí con un crecimiento ahora en la población universitaria, en donde el primer inicio también está pasando en esta edad, y así ha sido un crecimiento que se ha visto en muchos países, y el consumo del alcohol que crece también a los 15 años, pero tarda un poco más de tiempo en cerrar, con este inicio también en edades un poco más adelantadas. El alcohol, el alcohol se establece más en la edad universitaria, que hay ciertas eh, personas o adolescentes que toman alcohol antes, pero el consumo y el consumo ya seguido se da más en la edad universitaria. Para todos los demás trastornos, incluyendo drogas, cuando los chicos llegan a la universidad, el 80% ya tienen algunos síntomas o algún tipo de consumo. El, También hay diferencias en hombres y mujeres, que son las mismas que hemos tenido siempre, entonces ya no las repito. Y digamos, el otro fenómeno que también es como muy visible es que pues en esta situación tan compleja de los estados de México, también en otros países en el mundo, pero que tiene que ver con estas circunstancias de ambientes inseguros, pues de disponibilidad de drogas, de que eh, invitan a los jóvenes a vender, en fin, hay muchos elementos complejos que están haciendo que tengamos más problemas que antes. Y lo que se ve, lo que está en azul, es lo que tiene que ver con las vicisitudes en la infancia y cuáles son los resultados en la edad, digamos, las primeras son las vicisitudes, las segundas en los diferentes trastornos y en azul está el abuso de sustancias y vemos ahí muy claramente cómo la violencia juega un papel importante y en el caso de las drogas tenemos el ser testigos de violencia familiar, pero sobre todo tener padres o que venden drogas o que tienen o que cometen conductas que los pones en riesgo con la ley. Y estas vicisitudes se convierten en pues digamos, factores de riesgo para el abuso de sustancias. Pueden presentarse en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, pero pues vemos que también se reproduce en la conducta, los problemas de conducta y la violencia, en donde el aspecto del abuso, de la negligencia y del abuso sexual juegan un papel más importante. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con digamos, con estos problemas? Y que eso pues genera un factor que vendrá pronto y que tenemos que prevenir y que tiene que ver con que si nosotros vemos de estas adversidades en la infancia y
cómo se relaciona esto con el abuso, en este caso del alcohol. Vemos que tradicionalmente entre tener la oportunidad de consumo y consumir es un tiempo de 4 años, pero que cuando se tienen estas vicisitudes se va disminuyendo 1 año, o sea, aumentando el riesgo, porque empieza más temprano los problemas de abuso de alcohol y de drogas. En este caso estamos mostrando casos de alcohol, y en total, pues lo que vemos es que hay una disminución de 4 años entre que tienen la oportunidad, porque hay drogas, porque conocen niños que las usan, porque las ven, se los dan en la calle, o en fin, tienen amigos o primos, etcétera. Disminuye esa protección de 4 años, y entonces estamos empezando en edades más tempranas. Ahora, si nosotros vemos la población de 12 a 17 años, que es la que está ahorita en la encuesta, pues vemos que si en la edad pico son los 15, de 15 a 17 son pocos casos, y nosotros debemos de pensar en el problema de 12 a 24 años por lo menos, en donde podríamos ver exactamente qué está pasando con el incremento del consumo en las edades jóvenes. Esta me la tiene que ver con qué pasa con con estudiantes universitarios. Son las encuestas con estudiantes universitarios. En este caso son de 18 a 22 años y son 21 países. Y vemos que cuando estos jóvenes llegan a la universidad o a las preparatorias, pero sobre todo a la universidad, tienen un riesgo mayor de no poder terminar el uso de la carrera, y que entonces, si nosotros consideramos que nuestra obligación, o no, lo que debería ser nuestro trabajo, es hacer que los estudiantes tengan todas las herramientas para poder terminar la carrera a tiempo, pues vemos que es muy importante tener los programas de prevención y atención en este tiempo, ¿no? En las prepas y CCHs también, en el caso de la universidad, pero digamos en el bachillerato, pues también tenemos grandes niveles de riesgo. Pero vemos entonces que los problemas vienen antes de la entrada a la universidad, y que la excepción son, por ejemplo, trastornos de uso del alcohol, que se establecen más durante la edad de la universidad, y eso implica que podemos tener pues muchos más factores de protección y programas breves para que, si están teniendo problemas con su manera de beber, puedan evitar tener problemas de dependencia. Ahora, ¿cuáles son los otros problemas que estamos viendo y que nos preocupan? Cómo se está yendo hacia edades jóvenes, pero sobre todo en las mujeres. Ya en las encuestas pasadas vimos una situación en donde las mujeres más jovencitas eran las que estaban teniendo más oferta de drogas y más consumo. Son unos datos del YAPA, que incluyen a todos los centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales. eh, y que lo que vemos son consumo durante estas fechas, si nosotros vemos el anaranjado son las mujeres y vemos el azul son los hombres, y lo que estamos viendo es que las mujeres empiezan a edades más tempranas, y empiezan con mayor consumo que los hombres, pero luego los hombres las ganan. Si vemos el cuadrito, y en este caso son datos de cristal, que es la droga que más está yendo a tratamiento, pues por el motivo de que se pida tratamiento, es la droga más importante. Vemos que en las mujeres menores de 14 y de 15 a 19 años y de 20 a 24, consumen esta sustancia más que los hombres, y a partir de los 25 ya consumen los hombres más. Entonces, aunque en total hay mayor consumo en los hombres, como vemos aquí en los datos, en este estudio son 19.678 hombres y solo 1.600 mujeres. Si vemos cómo consumen las mujeres y los hombres, las mujeres que consumen están consumiendo drogas a edades más tempranas,
que los hombres, ¿no? Y eso implica pues mucho mayor riesgo de desarrollo de dependencia. Ahora, el otro factor que tenemos aquí es que eh, la, tenemos los datos de Centros de Integración Juvenil, que los he puesto para hablar de esto. El mapa que tiene los estados en azul son tasas de consumo de heroína, y que estos son consumo de heroína, que no podemos hablar de prevalencias, es los estados en los que ha llegado consumo de drogas, consumo de heroína, han llegado personas a tratamiento, pero no es, pueden ser muy poquitos casos, pero que ya están llegando. Esto empezó a verse en la encuesta del 2016, y estos son datos de los centros de integración juvenil en 2024, y vemos que tenemos el mayor consumo en la frontera norte, pero ya no nada más en la frontera norte, sino en esta parte del centro sur también hay este tipo de demandas de tratamiento, y que no todos los países que están, los estados que tienen demanda de tratamiento están en la frontera norte. Se me corrieron las flechitas, pero nosotros vemos Oaxaca, vemos Puebla, vemos Morelos, y vemos Guerrero, el 9 es Veracruz, que no están en la frontera y ya están teniendo allí más casos, pero como vemos, la N es muy chiquitita. Claro que las encuestas y los centros de tratamiento no necesariamente tienen a todas las personas que están usando drogas, pero nos da una idea. Y del otro lado tenemos las metanfetaminas, y en este lado pues vemos también diferentes lugares del país, y también, por ejemplo, el Estado de México es el que tiene los niveles más altos, luego Querétaro, luego Colima, luego Morelos, y aquí sí estamos hablando de un número muy importante, ¿no? Siendo esta como la droga, no de mayor consumo, porque sigue siendo la marihuana, pero como la droga por la que van más personas a tratamiento. Me voy a saltar estos elementos porque más o menos dicen lo mismo, para llegar a este punto que tiene que ver con los cambios en el tipo de drogas, y cómo hemos pasado de las drogas ilegales a las drogas que eran semisintéticas, y o naturales. Semisintéticas es cuando tenían de la planta un trabajo para convertirlo en polvo o en pastillas, a unas drogas sintéticas en donde ya la planta no interviene, que son mucho más potentes, y en este grupo estaría el fentanilo. Ya salió una nueva que es todavía más potente que el carfentanilo, y pues digamos, no hemos visto el crecimiento que se esperaba, dado la cantidad de gente que estaba usando en la frontera norte, pero sobre todo poblaciones vulneradas, que no necesariamente tenían lugar de residencia fijo, que no son captadas en las encuestas de hogares, y pues hemos visto que no ha crecido tanto, pero estamos teniendo reportes en estados cerca de la Ciudad de México, con problemas de intoxicación en pequeños, que tomaron la droga, o la, la comida que están tomando está contaminada. Entonces tenemos que tener mucho problema y mucha preocupación y atención ahí. ¿Qué otro problema tenemos? Y este sería, digamos, el último antes de que regresemos a ver qué está pasando con la encuesta, es este gran crecimiento tan rápido que hemos visto de este cambio, en donde los opiáceos y las metanfetaminas tienen un papel mucho más importante, y empezamos primero con la goma negra, que realmente trae es heroína, y cuando empieza a aparecer la heroína en un polvo blanco, eso fue en el 2019. En el 2020 ya se buscaba el fentanilo y se compraba el fentanilo por sí mismo, y este fentanilo está también combinado, principalmente en esta época, combinado
con heroína. Y lo que hace en este es que pues, se genera más sobredosis, como no tenemos naloxona para poderse usar en la comunidad. Pues tenemos, se empezaron a ver este es un estudio en la frontera norte, se empezó a ver mucho más problema en Tijuana y Mexicali, y después en 2023 se empezó a ver que además el fentanilo traía silacina, que es una droga que es un calmante y que se usa para los animales grandes, y que la empezaron a contaminar al fentanilo con psilocina. Y lo que pasa pues es que tenemos pues muchos abscesos y mucha infección porque o sea, no viven en condiciones muy terminadas, muy limpias. Y pues, lo que vemos en esta situación es la falta de tratamiento para estas poblaciones vulneradas, y por otra parte, cómo este brazo de este tipo de poblaciones no llega a las encuestas, ¿no? Y entonces, si vamos nosotros nada más a hablar a las personas que tienen un lugar fijo de residencia, pues vamos a tener menos consumo, y con eso, pues, quisiera ver, que pudiéramos ver. Me da mucha pena, les voy a mandar la presentación, pero para pasarnos a la siguiente encuesta, voy a hacer un cambio de información. ¿Cuánto tiempo tenemos, Xochitl? Perdón, estoy viendo 15 minutos más. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en las nuevas encuestas, ¿no? Esta encuesta que es la encuesta del 2025, les estoy mandando un documento que ya se publicó, bueno, y en donde viene una parte de la información, y la otra información estará libre muy pronto para que puedan las bases de datos, para que cualquier gente lo pueda hacer. Ponerles como antecedentes que es una encuesta muy pequeña, es una encuesta que se hizo con el dinero que estaba disponible. En la encuesta de 16 visitamos 60,000 hogares. En esta encuesta se, se visitaron, tiene una N muy chiquita, un poco más de 17,000, y que se hizo con las preguntas específicas que podrían darnos información para esta población tan pequeña. Los datos salieron bien, en el sentido de que son consistentes, pero sí es una muy pequeña encuesta, pero nos da información bastante interesante, y que creo que digamos, sí les va, digamos, trae información que es útil para todos. Em, nos pidieron hacerlo, que fue muy poquito tiempo. Entonces, pero como les decía, los datos son importantes. No tenemos muchos datos como para poder hacer muchos
análisis como se han hecho en las encuestas pasadas, pero sí vemos que en la población de 12 a 65 años tuvimos un incremento de drogas ilegales que aumentó de 9.9% a 13.1%, mientras en el consumo en el último año no hubo diferencias significativas, es decir, el consumo alguna vez aumentó, pero el consumo en el último año, que ya no es la misma población que la de 20 a 16, que es la del 20-16 ahora, pero es la que tenía esa edad entonces, y más o menos se tiene el mismo porcentaje. Para la prevalencia de las drogas ilegales, alguna vez en la vida, para los hombres cambió de 15.8% a 20%, y en las mujeres de 4.3 a 6.7%. Se incrementó el consumo de alguna vez de 8.6 a 12%. Esto fue en estimulantes de tipo anfetamínico. El cannabis es de 8.6 a 12, de los estimulantes de tipo anfetamínico es de 0.9 a 1.5 y de alucinógenos de 0.7 a 1.3, y no hubo cambios, como decíamos, para la cocaína, a pesar de que es la droga que tiene mayor índice de, de, de tráfico en México. Lo digamos que si nosotros vemos... Perdón, sí, solo para precisar, ya estos resultados ya son los de la ENCODAT, digamos. son del ENCODAT y ya, ajá, exacto, ya son Gracias. los definitivos del ENCODAT, ¿no? Entonces, tenemos pues estos incrementos en la prevalencia cuando estamos tomando a la población de 12 a 65 años, y este crecimiento lo vemos en mujeres y en hombres, en comparación con lo que había en el 2016. Lo que puedo hacer, si quieres, es mandarte el informe, y entonces, pero no sé si lo puedan ver ustedes porque es un informe, porque no puedo abrir bueno, La presentación. y se lo sigo platicando. Sí, claro. Entonces, bueno, ese es lo que estamos viendo del uso de drogas, la diferencia entre 2016 y 2025. El otro factor, cuando vemos por tipo de droga, el crecimiento de cannabis fue de 8.6 a 12%, que es las personas que han consumido. La cocaína igual, 3.5, 3.6. Y los estimulantes tipo anfetamínico es de 0.9 a 1.5 y los alucinógenos de 0.7 a 1.3. Ahora, cuando se corta por grupos de edad, que son la población de 12 a 17 años, lo que se vio fue una disminución de la prevalencia de alguna droga ilegal en la vida, que de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025, y en el último año no cambió. Digamos que hubo menos jóvenes que probaron alguna vez, pero el consumo en el último año se mantuvo igual. Tampoco hubo cambios en los hombres, en donde el consumo alguna vez se mantuvo igual, y en las mujeres disminuyó de 5.8 a 2.3%. Y no hubo diferencias en el consumo de cannabis. Pues tenemos este pequeño grupo de 12 a 17 que tiene estos datos, pues que aparentemente en los hombres ha habido una disminución. Y por otra parte, en los hombres se mantiene igual y en las mujeres hay una pequeña disminución. En las drogas ilegales, alguna vez en la vida, eh, no hay cambios en esta población, en el índice que tomaron cocaínas, estimulante o alucinógenos, pero sí hubo una baja en la población que usó cannabis, que es el consumo mucho más alto
que el de las otras drogas. En la cannabis es el 3.7% de la población de 12 a 17 años y que es un poco más baja que la que había en el 2016. Ahora, si nos vamos a la población adulta de 18 a 65, vemos que la prevalencia del consumo de drogas alguna vez en la vida aumentó de 10.6 a 14.6 y de 17.8% en hombres a, a 22.6 y para las mujeres subió de 4.0 a 7.4. Entonces estamos viendo en esta población, digamos, de adultos que hubo un incremento tanto para hombres como para mujeres. Y en el consumo de alguna droga ilegal, esta no cambió y aumentó el consumo alguna vez de cannabis, alucinógenos y estimulantes tipo anfetamínico. Entonces, digamos, aquí la situación un poco diferente, que había, digamos que sí hay un aumento en el consumo, pero que en la población de 12 a 17 eh, eh, tenemos aumento en los hombres, pero no en las mujeres. Las drogas médicas también tienen un punto importante que dice que el consumo de cualquier droga médica alguna vez en la población de 12 a 65 años incrementó de 1.3% en 2016 a 2.5% en 2025 y este incremento fue tanto para hombres como para mujeres. Si tomamos opioides, alguna vez en la población incrementó para la población total el uso de tranquilizantes no tuvo cambios, o sea, es un pequeño más alto el número, pero no llega a ser significativo. Y aquí establece es una nota que dice, se sugiere interpretar de forma conservadora el cambio de uso de opioides por diferencias en el cuestionario. En 2016 se registraron casos de uso de tramadol fuera de prescripción médica, por lo que este medicamento se incluyó en la lista de ejemplos en 2025. Lo que quiere decir esta nota, que no es muy clara, es que cada año, cada encuesta se hace un análisis muy cuidadoso de las drogas que nos dicen, porque muchas veces, o sea, las personas no conocen la droga tampoco, o sea, no coinciden, no conocen los números, los nombres eh, de las drogas, o sea que el nombre que se da en las farmacias, pues no es el mismo que ellos tienen para el consumo en la calle y luego los datos de información de lo que, como la llaman en la calle, no necesariamente es igual en todos los lugares. Y entonces en el cuestionario hay una serie de preguntas que permite ir pues tomando a los casos que sí son casos de consumo y que sí es una droga de consumo. Entonces no se pueden poner en la pregunta todas las drogas porque pues es muy, o sea, muy cansado, pero, y tampoco se acuerdan de ello, pero se ponen las drogas que se han consumido más en ese tiempo. Y en este caso, en el 2016 no estaba el tramadol usándose como una droga para motivos más lúdicos, como ahora, y entonces el tramadol quedó en la pregunta y no estaba en la pregunta del 2016. Entonces, digamos, una de las preocupaciones que tenía el Instituto de Salud Pública es si a la hora que no estaba esta sustancia en la pregunta, iba a incrementar el consumo. En realidad es lo que se ha hecho siempre en todas las encuestas, poner lo que más se usa, ¿no? Y no poner lo que ya no se usa o se usa poco. Entonces, lo que sí nos está indicando este dato es que el tramadol, que antes no se usaba con fines lúdicos, que sí se estaba usando en otros países, también se está usando ya en México como parte de la búsqueda de las sustancias como droga y no por prescripción médica. Muchas veces no es lúdico, sino en realidad realmente tienen mucho dolor, pero no está siendo prescrito por un médico. El tramadol no es un medicamento prohibido, ¿no? No es un medicamento que esté controlado.
era el único opiáceo que se podía comprar en la farmacia para personas que tenían dolores fuertes, pero sí se está revisando y probablemente la vayan a poner como droga ilícita. No sé si tienen una pregunta. Pues bueno, tomando en cuenta esto, no sé si se entendió. No te estoy oyendo. Bueno, digo, bueno, Xochitl, ¿lo tienes activo tu micrófono? Perdón, perdón. Sí, tenemos muchas preguntas ok. y varias de ellas nos dicen que es de personas que están trabajando ya en centros de tratamiento y que son nuestros estudiantes. Nos dicen que ellos lo que están recibiendo como droga de impacto es fundamentalmente cristal. Y déjame ver qué otras. Si alguien me puede ayudar con alguna de las otras. Sí, mientras digamos que el cristal no se, no es frecuente que venga combinada con fentanilo por la manera en que se produce. Es muy Ya, difícil mezclarla y normalmente no viene mezclada, pero en las otras formas de presentación de la metanfetamina como píldoras, por ejemplo, sí se está contaminando. claro. Una pregunta que me parece muy interesante es que si la ENCODAT recoge también lo que está pasando con el consumo de adictos crónicos o usuarios de drogas de alto impacto que en realidad no viven en hogares tradicionales. No No, podrían ser objeto de esta encuesta, ¿no? exacto, o sea, las encuestas de hogares, pues nada más es la población que vive en los hogares. Se hizo, al terminar la encuesta anterior, se empezaron a hacer los estudios en poblaciones que vivían en otras condiciones y que estaban en los lugares donde había más consumo. Entonces hicieron estudios, primero 600 personas que se inyectaban drogas en 3 entidades en la frontera y después se hizo una segunda encuesta donde se amplió un poco los estados y en California, que era Baja California, donde había más, se hizo principalmente en Tijuana y en Mexicali. Y ahí fue cuando encontramos el conocimiento de el crecimiento de estas sustancias. Y consumen principalmente, primero era heroína, después fue mezclada con fentanilo y luego cristal, que está siendo también en nuestras poblaciones la que más se consume. Hay otra pregunta que dice, tuve la oportunidad de revisar resultados hace unos días de ENCODAT 2025 y me sorprendieron los datos respecto de la edad de inicio del consumo de cristal. Comparto que es una droga de inicio hoy en día y que la edad de inicio reduce conforme pasa cada año. Desafortunadamente eso es lo que está pasando en efecto. Y eso pues es malo porque incrementa más el riesgo de la dependencia. Eh, ¿Alguien comparte de algún evento? Aprovecho para compartirles un evento un evento que va a haber en el Colegio Nacional sobre Adolescencia y Juventud en Crisis el próximo lunes, que creo que sería muy bueno participar. Eh, y nos preguntan también, un segundo. Que con base en su experiencia profesional, ¿cuál es su postura en cuanto a la legalización de la marihuana? ¿Cuál es la opinión sobre el consumo responsable e informado de estas sustancias, si es que hay? ¿Y qué opina sobre el uso de drogas como el fentanilo con fines médicos en México? Sí, bueno,
hemos hablado mucho tiempo y de la marihuana, ¿no? Y la marihuana, pues en realidad sí tiene menos impacto negativo de lo que tienen otras drogas. Su carga en el problema de salud es alto porque muchísima gente la consume. O sea, la cocaína es más dañina como sustancia individual, pero cuando tenemos muchas más personas que consumen marihuana, pues el impacto es más alto. Quiere decir que la marihuana no, sí causa dependencia, pero una dependencia leve y muy diferente a las otras drogas, y que está muy claro cuáles son, o sea, cuándo es que genera estos problemas graves, como por ejemplo una psicosis tóxica o un problema más grave, y tiene que ver por la cantidad que se consume cuando se consume. Y entonces las medidas de reducción de daño pues se vuelven muy importantes si sabemos que la cantidad que se consume cada vez que se consume y si es más frecuente genera problemas, si es menor, si es en menores de edad genera más problemas, pues sí hay y digamos la psicosis tóxica pues es una psicosis de la que se puede recuperar. eh, y la psicosis, que es una psicosis ya definitiva, esa es rara, ¿no? Aunque sí se da, es rara y impacta poco la carga global de enfermedad. Entonces sí pensaríamos que hay conocimiento que pueden tener los jóvenes, pues para no, como para, igual que en el alcohol, ¿no? Que si consumen de determinada forma y también van a tener más riesgo de desarrollar dependencia. Entonces, esa es una parte importante. Ahora, por otra parte, pues no es conveniente que los adolescentes lo consuman Claro. y se tendrían que poner pues toda la regulación para que eso no se hiciera. Actualmente hay muchos adolescentes que consumen, ¿no? Entonces, pues esa es la situación, ¿no? Cómo poder hacer algo que no genere, porque ahorita pues la ley está, como quien dice, congelada, y pues lo que se está viendo para que sea un problema con la ley, pues son las dosis, que son unas dosis que no funcionan, eso ya también lo habíamos visto. Y entonces, digamos, es un problema. El hecho de que no se consumen los adolescentes y que se retrase el uso y que se vea todos los riesgos que tiene para que no usen, disminuir los riesgos, pues podría ser una medida adecuada si tenemos la correcta prevención, la correcta información y el cuidado de que los menores de edad no la consuman, porque el riesgo de dependencia por su desarrollo en ese momento es muy alta. Muchas gracias. Otra pregunta nos dice que si en la encuesta se incluyó explícitamente todos esos nuevos productos de nicotina como el ZYN, los vapeadores similares, y que si Sí, se incluyeron conductas adictivas como el juego, la ludopatía. sí, sí, el juego, sí se hizo. Sí se vio un incremento en el uso. Sabemos que sí hay dependencia asociada con el juego y que también las apuestas, ¿no? Pero están las dos incorporadas, las dos encuestas, sí están disponibles en los datos que se incluyeron, y se pueden ver. En el caso de la nicotina, hay una encuesta pues más amplia, más grande que la de drogas y alcohol, y sí tienen los nuevos compuestos, no tienen, por ejemplo, digamos, la prohibición de vapeadores fue después, ¿no? De que estaba ya la encuesta en campo, pero sí tienen toda la situación, tienen el tabaco fumado, y también hay las otras formas como el cigarro electrónico, como la nicotina en bolsita, en fin, todas estas nuevas Bueno, formas están incorporadas. muchas gracias. Hay otra pregunta que nos plantean en donde quisieran conocer tu opinión sobre todos estos nuevos diplomados sobre medicina endocanábica
la oferta de médicos generales sobre medicina de este tipo y el beneficio de este tipo de medicamentos, si es que en realidad supera otro tipo de fármacos, si se está justificando o no está, o es una moda. Este, a ver, yo creo que la investigación está yendo lejos y nos está informando de más cosas, pero digamos, no toda la información que se publica está basada en la ciencia. Claro, Los medicamentos, digamos, en marihuana, son en realidad cannabidioles, son, digamos, sustancias que están son productos que están en la marihuana, pero no tienen tetrahidrocannabinol o tienen dosis muy pequeñas de tetrahidrocannabinol, y eso ha tenido resultados importantes. Desde hace mucho se vio que servía para las personas que necesitaban, que tenían epilepsia y que no tenían resultado a los medicamentos existentes. Ahora, ¿qué tanto es mejor que un medicamento pues probado con el control de calidad y todo lo que implica eso en la producción de medicamentos que tienen un uso médico? Pues digamos, todavía estamos de que no han pasado algunas lo que es el beneficio de la droga farmacéutica. Pero también es cierto que una cuesta y la otra no, y que en fin, creo que la investigación debe seguir, pero se tiene que tener mucho cuidado de leer los artículos que están basados en la ciencia y, claro. y tomar la información de ese lado para no generar daños. Pero de que eso va a avanzar hacia nuevas perspectivas es muy claro, ¿no? Cuando yo empecé con esto hace muchísimos años, 50 años. Digamos que había psicoanalistas que usaban alucinógenos, ¿no? Y para casos graves de enfermedad mental que fueron, bueno, ya estaba prohibido y entonces algunos los metieron a la cárcel. Y ahora con otras Evidencia. posibilidades, herramientas para poder ver cómo funciona el cerebro y qué está pasando, que no había hace 50 años, pues creo que sí va a venir como una situación que va a ayudar, ¿no? Y pues siempre estamos muy contentos de que la enfermedad mental tenga otras posibilidades también de intervención, pero pues tenemos que esperar para no generar pues un uso que cree problemas, pero yo creo que va en un camino hacia sí situaciones que ayuden y que se pueda comparar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de un medicamento? ¿Cuál es el riesgo de esta otra forma? Y si están basadas en la ciencia, pues se tendrán que tomar las decisiones, cada quien de lo que pueda hacer. Por lo pronto no están permitidas en México, el cannabidiol sí, pero las demás sustancias no. Y sobre el fentanilo como droga médica, eh, pues digamos que el fentanilo pues se sintetizó hace muchísimo tiempo, lo sintetizó Janssen, se usó durante mucho tiempo como un medicamento analgésico, que era de rápida entrada y de rápida salida, y ese tipo de medicamentos lo que hicieron posible fueron las cirugías, como iban, este, digamos, que no se tenían que quedar en el hospital. Y pues tiene un uso médico muy bueno. Desde luego, la existencia de los medicamentos, y si no hay control del control de las farmacias, pues empieza a ser un problema. Ahora, por otra parte, los productores de drogas están buscando ahora otras sustancias como el carfentanilo, que es más fuerte para las drogas ilegales, y esa no tiene la desventaja para ellos de que tenga un uso médico, ¿no? Porque cuando hay un uso médico hay más dificultades, ¿no? Claro. En relación a lo que comentabas de que la encuesta había sido pequeña, mi pregunta es, ¿las anteriores encuestas en CODAD, la ENA,
eran representativas y ahora no, o sigue siendo representativa aunque sea con menos personas, se aplicó en todos los estados o solo en algunos. Sí, bueno, siempre una encuesta que tiene una muestra muy grande y que tienes muchos usuarios, puedes tener como mucho más información y, Claro, ¿no? Entonces, una encuesta chiquita, pues, bueno, a nosotros no nos gusta porque ya estábamos acostumbrados a las grandes encuestas, pero para tener una información son útiles, ¿no? claro. No podemos hacer muchos cruces, pero sí, sí son útiles y sí nos da una idea de lo que está, o sea, clara de lo que está ocurriendo. Entonces, eso sí, sí es importante y es mejor que nada también, es importante. Si no se hacía así, pues no iba a hacerse porque no hay dinero, ¿no? Las encuestas salen muy caras y salen muy caras por las personas que tienen que estar, pues digo, porque es una encuesta cara a cara. Sí usamos en las encuestas pasadas, también tecnología y pues si queremos ir a todos los estados, rural y urbano, y que sea representativo en todos esos lados, pues sí necesitamos una encuesta más grande y más cara. Por otra parte, en esta encuesta no alcanzó el tamaño de muestra para poder hacer datos de cada entidad, por cada entidad, pero sí está reportado los datos por regiones del país, ¿no? Entonces, si tenemos algunas regiones, es bastante parecido, pero hay regiones que sí tienen más problema, igual cuando comparamos rural y urbano. Pero sí se abarcaron todas las regiones. No, no, nada, Sinaloa no. No, Sinaloa pues no se entró. no, qué bueno que Este, y entonces, qué esa mal no que se no. entró. A todos los Sí, demás, rural y urbano, sí se entró, con claro. mucho cuidado para la protección de los encuestadores, con camiones, camionetas que llevaban, en fin, tratando de que todo fuera lo más seguro posible. Pero pues sí, ya teníamos que tener más gente, ¿no? Pues porque las condiciones de seguridad así nos lo pedían, ¿no? Entonces, eh, pero no tiene a Sinaloa. Ya. Eh, creo que, bueno, habría alguna otra pregunta que si del mismo modo con el uso del tramador hay algún reporte del abuso sobre loperamida como opioide de venta con o sin prescripción médica. Pues mira, no es un medicamento controlado, entonces no necesitas prescripción. Y para una Ok. persona que tiene dolor, que hay muchas personas con dolor, pues por dolor en la espalda, que no, que a veces ya no tiene posibilidades de operación. En fin, hay muchísimas situaciones en donde las personas tienen dolor y el tramadol es un buen medicamento para manejo del dolor. Pero sí había ya noticias desde hace tiempo que en África se estaba usando como droga ilegal, o sea, como si fuera ilegal y también no por prescripción, sino abusando de ella. Y eso ha llevado a una discusión de que se debe controlar. Y ahí la gran controversia es si la controlamos, vamos a dejar a más personas con dolor, ¿no? Y cómo le hacemos para dar un equilibrio en esto, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que pensar. Claro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, les pediría a todos, o independientemente de eso, les pediría a todos que si prenden sus cámaras y si nos hace el favor Pili o Marlene de tomar una foto. Estamos terminando prácticamente la conferencia. Sí, ¿quién nos puede hacer el favor de ponerlo en modo de, de foto? Pili, Marlene. Si quieres, maestra, yo te tomo Sí, la ya está foto. tomada. Perfecto. Sí, yo también puedo tomar. Sonrían todos, por favor. Muy bien.
Hola, Una más, Reni. permítanme. Porque somos muchos. Un momento. Sonrían todos. Pongan sus cámaras, gracias. Una más. Tercer panel, pongan sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Listo. Gracias a todas y todos. Hola, hola, Maris, buenas querida, tardes. muchísimas gracias, de verdad.